Un nuevo hogar. Así empezó la cosa. Entramos sin ruido a la casa del doctor y en su vida. Nos apoderamos de él, ahora lo sé. Nos hicimos importantes para él, como si no hubiese vivido realmente antes de nuestra llegada. Ahora sé también esto. Hizo que pareciese que le hacíamos un favor, alegrando su vida triste y solitaria con nuestra presencia juvenil. Hizo que nos sintiésemos generosos por compartir su vida, y nosotros queríamos creer en alguien. Nos dio a Carrie y a mí un gran dormitorio con 2 cámaras gemelas y 4 ventanales que daban al sur y 2 ventanas que daban al este. Chris y yo nos miramos, terriblemente afligidos. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, dormiríamos en habitaciones separadas. Yo no quería separarme de él y hacer frente a la noche con solo Carrie, que nunca podría protegerme como me había protegido él. Creo que nuestro médico debió de percibir algo que le impulsó a escurrir el bulto, pues se excusó y se dirigió al fondo del pasillo. Solo entonces habló Chris. Tenemos que andarnos con cuidado, Katy. No quisiera que sospechase. No hay nada que sospechar. Eso terminó, le respondí, pero no le miré a los ojos, pensando, incluso entonces, que esto nunca terminaría. Oh, mamá, mira lo que hiciste al meternos a los 4 en una habitación cerrada y dejar que creciéramos ahí, sabiendo lo que pasaría, porque tú, más que nadie, tenías que saberlo. Calla, murmuró Chris. Dame las buenas noches. Aquí no habrá chinches en la cama. Me besó y le besé. Nos dimos las buenas noches y eso fue todo. Con lágrimas en los ojos, vi que mi hermano se alejaba por el pasillo, sin apartar de mí la mirada. En nuestra habitación, Carrie lanzó un fuerte gemido. No puedo dormir sola en una cama tan pequeña, lloriqueó. Me caeré, Katy. ¿Por qué es tan estrecha esta cama? En definitiva, el médico y Chris tuvieron que volver para quitar la mesita de noche que separaba las 2 camas gemelas. Después la arrimaron de manera que pareciese una sola cama grande. Eso gustó muchísimo a Carrie, pero al transcurrir la noche se fue ensanchando el hueco entre las 2 camas, hasta que, como durmiente inquieta que era, me desperté con una pierna y un brazo en la hendidura, arrastrando a Carrie conmigo al suelo. Me gustaba la habitación que nos había destinado. Era muy bonita. El papel azul pálido en las paredes y las cortinas haciendo juego. La alfombra era azul. Cada una tenía un sillón con cojines de color amarillo limón y todos los muebles eran de un blanco viejo. La habitación, adecuada para una chica alegre, sin pinturas del infierno en la pared. El único infierno estaba en mi cabeza, pues ahí, por pensar demasiado en el pasado. Mi mamá hubiese querido, habría podido encontrar otra solución. No tenía que encerrarnos. Fue la codicia, la avaricia, aquella maldita fortuna. Y Cory estaba enterrado a causa de la flaqueza de ella. Olvídalo, Katy, dijo Chris, al darnos de nuevo las buenas noches. Yo temía horriblemente contarle lo que sospechaba. Apoyé la cabeza sobre su pecho. Chris, lo que hicimos fue un pecado, ¿no? No volverá a ocurrir, replicó secamente él, y se apartó y echó a andar rápidamente por el pasillo, como si yo le persiguiese. Yo quería vivir bien y no hacer daño a nadie, y menos aún a Chris. Sin embargo, tuve que levantarme a medianoche e ir a su habitación. Él dormía y me introduje en su cama. Se despertó al oír el crujido del somier. Katy, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Está lloviendo, murmuré. Déjame estar un momento a tu lado y me marcharé. No nos movimos, ni siquiera respirábamos. De pronto, sin darnos cuenta, nos abrazamos y él me besó, con un fervor tan ardiente que no pude dejar de corresponderle, a pesar de que no quería hacerlo. Esto era malo, perverso, y sin embargo, no quería que él se detuviese. La mujer que dormía dentro de mí se despertó, queriendo lo que él creía que debía tener, y yo, la parte reflexiva y calculadora, le aparté. ¿Qué estás haciendo? Pensé que habías dicho que esto no volvería a ocurrir. Tú has venido, dijo roncamente él. Pero no para eso. ¿De qué te imaginas que estoy hecho? ¿De acero? Katy, no vuelvas a hacerlo. Le dejé y me fui a mi cama y lloré porque él estaba al final del pasillo y no a mi lado para despertarme si tenía una pesadilla. No tenía a nadie que me consolase, a nadie que me diese fuerza. Entonces
Las palabras de mi madre vinieron a acosarme con un terrible pensamiento. Me parecía tanto a ella. ¿Iba a ser una mujer del tipo enredadera que siempre necesita que un hombre la protegiese? No, yo me bastaría a mí misma. Creo que fue al día siguiente cuando el doctor Paul me trajo 4 cuadros para que los colgase en la pared. Bailarinas, en 4 actitudes diferentes. A Carrie le trajo un jarro de cristal opaco con delicadas violetas de plástico. Se había enterado ya de la afición de Carrie a las cosas rojas o purpúreas. Hagan lo que puedan para encontrarse bien en esta habitación, nos dijo. Si no les gusta el color de las paredes, lo cambiaremos en la primavera próxima. Le miré fijamente. En primavera ya no estaríamos ahí. Carrie siguió sentada, sosteniendo su jarro de violetas artificiales, mientras yo hacía un esfuerzo para decirle al médico lo que tenía que decir. Doctor Paul, no estaremos aquí en la primavera. Por consiguiente, no podemos apegarnos demasiado a las habitaciones que usted nos ha destinado. Él estaba en la puerta, a punto de salir, pero se detuvo y se volvió a mirarme. Era alto, quizás 1,90 m, y sus hombros eran tan anchos que casi llenaban toda la puerta. Creía que eso te gustaba, me dijo en tono pensativo, fría en la mirada de sus negros ojos. Claro que me gusta, me apresuré a responder. Nos gusta a todos, pero no podemos abusar de su bondad. Asintió con la cabeza sin decir palabras y se marchó, y yo me volví y vi que Carrie me miraba fijamente y con gran hostilidad. El doctor llevaba cada día a Carrie al hospital. Al principio, ésta había llorado y se había negado a ir si yo no la acompañaba. Urdía fantásticos cuentos sobre lo que le hacían en el hospital y se quejaba de las muchas preguntas que le hacían. Nosotros nunca mentimos, Carrie. Tú lo sabes. Los 3 nos decimos siempre la verdad, pero no hemos de contar a todo el mundo lo que pasó allá arriba, ¿sabes? Ella me miró fijamente, con sus ojos grandes y asustados. Yo no le he dicho a nadie que Cory se fue al cielo y me dejó. Solo lo he dicho al doctor Paul. ¿Se lo dijiste a él? Tuve que hacerlo, Katy. Carrie hundió la cabeza en la almohada y se echó a llorar. Por tanto, el doctor sabía ahora lo de Cory, y que se suponía que había muerto de pulmonía en un hospital. Qué tristes estaban sus ojos cuando nos interrogó a Chris y a mí, pidiéndonos detalles de la enfermedad y la muerte de Cory. Chris y yo estábamos sentados muy juntos en el sofá del cuarto de estar, cuando Paul nos dijo: me alegro de decirles que el arsénico no produjo ningún daño irreversible en los órganos de Carrie, como habíamos temido. No me mires así, no revelé su secreto, pero tuve que decir a los técnicos del laboratorio lo que habían de buscar. Inventé un cuento, diciendo que habían tomado el arsénico por accidente, que yo fui un buen amigo de su padre, y estoy pensando en adoptarlos legalmente a los 3. ¿Carrie vivirá?, murmuré, suspirando con alivio. Sí, vivirá. Si no le da por columpiarse en los trapecios, sonrió de nuevo. Lo he preparado todo para que ustedes 2 sean reconocidos mañana por mí, si no tienen inconveniente. Yo sí que tenía inconveniente. No estaba dispuesta a quitarme la ropa y que él me viese así, aunque fuera en presencia de una enfermera. Chris me dijo que era muy tonta si pensaba que un médico de 40 años podía sentir un placer erótico al ver a una chica de mi edad, pero lo dijo mirando a otra parte, por lo que no pude saber lo que estaba pensando en realidad. Tal vez Chris tenía razón, porque cuando estuve sobre aquella mesa de reconocimiento, desnuda y cubierta con una bata de papel, el doctor Paul no pareció el mismo que me seguía con la mirada cuando estábamos en el sector hogareño de su casa. Me hizo lo mismo que le había hecho a Carrie, aunque me formuló más preguntas un poco embarazosas, ciertamente. ¿No has menstruado desde hace más de 2 meses? Nunca he sido muy regular. Empecé cuando tenía 12 años y 2 veces se me atrasó de 3 a 6 meses. Esto me preocupa, pero Chris leyó algo sobre el tema en uno de los libros de medicina que le trajo mamá y me dijo que la ansiedad y un exceso de tensión podía ser causa de las faltas. No creerá usted, quiero decir, no pensará que me ocurre nada malo, ¿verdad? Creo que no. Parece bastante normal. Demasiado delgada, demasiado pálida y ligeramente anémica. Chris también lo está, aunque menos que tú, debido a su sexo. Voy a recetarles unas vitaminas especiales a los 3. Me alegré cuando terminó aquello y pude vestirme y huir de aquel consultorio donde las mujeres que trabajaban para el doctor Paul me miraban de una manera extraña. Volví corriendo a la cocina. La señora estaba preparando la comida. Cuando entré,
Una sonrisa amplia y franca iluminó su cara de luna llena, de piel resbaladiza como el caucho. Los dientes que mostraban eran lo más blanco y perfectos que había visto en mi vida. Uf, me alegro de que esto haya terminado, dije, dejándome caer en una silla y cogiendo un cuchillo para mondar patatas. No me gusta que los médicos me palpen. Prefiero al doctor Paul cuando es un hombre como otro cualquiera. Cuando se pone su larga bata blanca se pone también una pantalla sobre los ojos. Entonces no puedo ver lo que está pensando. Y yo sé leer en los ojos. Ella sonrió con malicia y después sacó un bloc color rosa del gran bolsillo cuadrado de su almidonado y blanco delantal. Con este ceñido a su cintura parecía nada más y nada menos un colchón enrollado que anduviese de un lado para otro sin hablar. Ahora yo sabía que su mudez era de nacimiento. Aunque trataba de enseñarnos el lenguaje de signos, ninguno de nosotros lo había aprendido, aún lo suficiente como para conversar con ella. Creo que a mí me gustaban demasiado sus notas, unas notas que escribía con extraordinaria rapidez y en un estilo muy abreviado. Doctor dice, había escrito, que jóvenes necesitan mucha fruta y verdura fresca, mucha carne magra, pero poco fecula, y postres. Quiere músculos, no grasa. Habíamos aumentado ya un poco de peso en las 2 semanas que llevábamos disfrutando de la deliciosa cocina de la señora. Incluso Carrie, que era tan melindrosa, comía ahora con entusiasmo, cosa notable en ella. Un día, mientras yo mondaba las patatas rojas, la señora escribió otra nota, al ver que no comprendía sus signos. Cantadora niña, de ahora en adelante me llamará solo Jenny, no la señora. Era la primera persona negra con quien yo tenía trato, y aunque al principio me había sentido un poco incómoda y atemorizada en su compañía, 2 semanas de intimidad me habían enseñado muchas cosas. Ella no era más que un ser humano, de otra raza y de otro color, pero con los mismos sentimientos, esperanzas y temores que teníamos todos. Me gustaba Jenny y su amplia sonrisa, sus batas holgadas y con flores de colores chillones, y sobre todo la sabiduría que imprimía en sus hojitas de papel coloreado. En definitiva, llegué a comprender su lenguaje de signos, aunque nunca tan bien como lo comprendía su doctor. Paul era un hombre extraño. Con frecuencia parecía triste cuando no tenía motivos para estarlo. Después sonreía y decía, si Dios nos favoreció a Jenny y a mí cuando los puso a los 3 en aquel autobús, yo perdí una familia y lloré por ella, y el destino quiso enviarme otra, ya confeccionada. Chris, dije aquella tarde en que tuvimos que separarnos de mala gana. Cuando vivíamos allá arriba, en aquella habitación, tú eras el hombre, el cabeza de la familia. A veces me parece extraño tener aquí al doctor Paul, observando lo que hacemos y escuchando lo que decimos. Él enrojeció. Lo sé, está ocupando mi sitio. Sí he de ser sincero. Y aquí hizo una pausa y enrojeció aún más. No me gusta que me sustituya en tu vida, pero le agradezco mucho lo que ha hecho por Carrie. En cierta manera, todo lo que nuestro médico hacía por nosotros tenía por efecto el que mamá pareciese 1000 veces peor, en comparación con él. 10.000 veces peor. Al día siguiente cumplió Chris 18 años, y sí, yo no olvidaba nunca su aniversario. Me sorprendió que el doctor hubiese organizado una fiesta, con muchos bellos regalos que le alegraron los ojos de Chris, aunque después se entristecieron por el remordimiento que él y yo sentíamos. Habíamos aceptado demasiado. Habíamos hecho planes para marcharnos pronto. No podíamos continuar ahí, aprovechándonos de la bondad del doctor Paul, ahora que Carrie se había repuesto lo bastante para poder continuar el viaje. Después de la fiesta, Chris y yo nos sentamos en la galería de atrás para tratar de ese asunto. Me bastaba mirarle a la cara para saber que Chris no quería dejar el único hombre que podía y quería ayudarle a alcanzar su propósito de hacerse médico. En realidad, no me gusta su manera de mirarte, Katy. Te sigue continuamente con los ojos. Tú estás aquí a su alcance, y los hombres de su edad encuentran irresistibles a las chicas de la tuya. ¿De veras? Esto era fascinante. Pero los médicos tienen muchas enfermeras guapas a su disposición. Dije débilmente, sabiendo que, menos matar, era capaz de todo para que Chris alcanzase su meta. ¿Recuerdas el día en que llegamos? Él habló de la competencia que encontraríamos en el circo. Y tenía razón, Chris. No podemos trabajar en circos. No era más que un pequeño sueño tonto. Miré al espacio, frunciendo el ceño. Ya lo sé. Él está solo, Chris. Quizá me mira solo porque no tiene algo más interesante en que fijarse.
Pero qué fascinante era saber que los hombres de 40 años se interesaban por las chicas de 15. Qué estupendo debía ser ejercer sobre ellos el poder que tenía mi madre. Chris, si el doctor Paul habla en serio, quiero decir, si quiere realmente que nos quedemos, ¿querrás quedarte tú? Volvió a fruncir el ceño y observó los cestos que recientemente había recortado. Después de pensarlo mucho, dijo pausadamente: sometámosle a prueba. Si le decimos que nos marchamos y él no hace nada para impedirlo, será una manera cortés de decirnos que, en realidad, no le importa que nos vayamos. ¿Te parece justo hacerle una cosa así? Sí, es una buena manera de darle ocasión de librarse de nosotros sin remordimiento. Mira, la gente como él hace a menudo cosas porque cree que debe hacerlas, no porque las desee realmente. Cuando decimos algo, nos gusta hacerlo pronto. La tarde siguiente, después de la comida, Paul se reunió con nosotros en la galería de atrás. Paul, yo le llamaba así en mi pensamiento, familiarizándome con él, simpatizando más y más con él, porque siempre aparecía naturalmente elegante, pulcro, amable, sentado en su sillón, de mimbre predilecto, con un suéter rojo de punto y unos pantalones grises, chupando su cigarro con expresión soñadora. Nosotros tres llevábamos también suéter aquel día, porque la tarde era muy fresca. Chris estaba sentado detrás de mí en la baranda, y Carrie estaba acurrucada en el peldaño superior de la escalinata. Los jardines de Paul eran fabulosos. Unos bajos y largos escalones de mármol llevaban a otros peldaños que volvían a elevarse. Había un pequeño puente japonés, revestido de laca roja, sobre un diminuto riachuelo. Había estatuas de hombres y mujeres desnudos, colocados al azar, y que daban a los jardines un ambiente seductor, de sensualidad mundana. Eran desnudos clásicos, graciosos y elegantes actitudes, y sin embargo, yo sabía lo que era ese jardín, porque antes lo había visto en sueños. El viento se hizo más frío y empezó a agitar las hojas muertas. El doctor nos dijo que cada 2 años hacía un viaje al extranjero en busca de bellas estatuas de mármol que traía a casa para aumentar la colección. La última vez había tenido suerte y encontró una copia de tamaño natural del beso de Rondín. Yo suspiré con el viento. No quería marcharme. Me gustaba estar aquí con él, con Jenny, con los jardines que me esclavizaban y hacían que me sintiera como hechizada, hermosa, deseable. Pero todas mis rosas están chapadas a la antigua y no tienen el embriagador perfume que deberían tener, dijo el doctor Paul. ¿De qué sirven las rosas si no exhalan perfume? A la luz purpúrea y menguante del crepúsculo, sus ojos brillantes se encontraron con los míos. Mi pulso se aceleró y me obligó a suspirar de nuevo. Me pregunté cómo habría sido su esposa y qué habría sentido al ser amada por un hombre como él. Desvié, avergonzada, mi mirada de la suya, larga y escrutidora, temiendo que él pudiese leer lo que estaba pensando. Pareces inquieta, Katy. ¿Por qué? Su pregunta me molestó al darme la impresión de que él conocía mi secreto. Chris volvió la cabeza y me lanzó una dura mirada de advertencia. ¿Es su suéter rojo? Contesté tontamente. ¿Lo hizo Jenny para usted? Rió entre dientes y después bajó la cabeza para mirar su hermoso suéter. No fue Jenny. Lo hizo mi hermana mayor y me lo envió por paquetería postal el día de mi cumpleaños. Vive en otro lado de la población. ¿Por qué le envía a su hermana los regalos por correo y no se los trae personalmente? Le pregunté. ¿Y por qué no nos dijo usted que era su cumpleaños? También le habríamos regalado algo. Pues verás, respondió él, retrepándose cómodamente su sillón y cruzando las piernas. Mi cumpleaños fue muy poco antes de que llegaran ustedes. Tengo 40 años. Por si Jenny no se los había dicho. Hace 13 que enviudé, y mi hermana, Amanda, no me ha dirigido la palabra desde el día en que mi esposa y mi hijito murieron en un accidente. Su voz se extinguió. Él se quedó mirando el espacio, triste, solemne, distante. Unas hojas muertas revolotearon sobre el césped, saltaron a la galería y vinieron a caer cerca de mis pies, como pardos y secos patitos. Todo esto trajo a mi memoria cierta noche prohibida en que Chris y yo habíamos rezado desesperadamente, abrazados en el frío tejado de pizarra, bajo una luna que parecía el ojo irritado de Dios. ¿Habría que pagar un precio por un solo pecado horrible cometido? ¿Habría que pagarlo? La abuela habría dicho rápidamente: sí, te mereces el peor de los castigos. Eres un engendro del diablo. Ya lo decía yo.
y mientras permanecía sentada ahí, vacilante, Chris tomó la palabra. Doctor, Katy y yo hemos estado reflexionando y creemos que, ahora que Carrie ya está bien, deberíamos marcharnos. Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y le pagaremos hasta el último centavo, aunque tardemos años en hacerlo. Apretó mis dedos con los suyos, advirtiéndome que no debía contradecirle. Un momento, Chris. Le interrumpió el doctor, irguiéndose en su sillón y poniendo ambos pies firmes en el suelo. Era evidente que no quería andarse por las ramas. No creas que no veía venir esto. No creas que no veía venir esto. Lo he temido cada mañana, pensando que quizá, al despertarme, me encontraría con que ustedes se han ido. He estado pensando en los trámites legales para ponerlos a los tres bajo mi tutela, y he descubierto que no son tan complicados como pensaba. Parece que la mayoría de los chicos que se escapan dicen que son huérfanos. Por consiguiente, tendrán que demostrarme que su padre está realmente muerto. Si no fuese así, necesitaría su consentimiento y el de su madre. Contuve el aliento. El consentimiento de mi madre. Eso significaba que tendría que volver a verla. Y no quería verla jamás. Él prosiguió mirándome compasivo. El tribunal citará a su madre para que comparezca. Si ella viviese en este estado, tendría que hacerlo en el término de 3 días, pero hallándose en Virginia le darán 3 semanas. Si no comparece, me otorgarán una custodia permanente, en vez de temporal, pero solo si ustedes declaran que me he portado bien como curador. Se ha portado maravillosamente, exclamé, pero ella no vendrá. Quiere mantenernos en secreto. Si se supiese nuestra existencia, perdería todo aquel dinero, y quizás su marido se volvería también contra ella. Si supiera que nos había ocultado, puede apostar lo que quiera a que si pide la custodia permanente se la darán, aunque quizá tenga que arrepentirse en definitiva. Chris me apretó la mano con más fuerza, y Carrie me miró con sus ojos grandes y asustados. Dentro de pocas semanas estaremos en Navidad. ¿Van a dejar que pase otra fiesta en soledad? Hace casi 3 semanas que están aquí, y a todos aquellos que me han preguntado, les he dicho que son hijos de un pariente mío, recientemente fallecido. No crean que actúo a ciegas. Jenny y yo hemos reflexionado mucho sobre esto. Ella cree, igual que yo, que los 3 nos convienen. Ambos queremos que se queden. La presencia de unos jóvenes hará que esta casa parezca más un hogar. Ahora, yo me siento mejor que en muchos años y también más feliz. Desde la muerte de mi esposa y mi hijo, he echado en falta la familia. No me he acostumbrado a una segunda vida de soltero. Su tono persuasivo me hizo anhelante. Siento que el destino quiere que me encargue de ustedes. Siento que Dios hizo que Jenny tomase aquel autobús para que los trajera hasta mí. Y sí, el destino tomó una decisión. ¿Quién soy yo para oponerme? Reconozco que Dios los ha enviado para ayudarme a reparar la falta que cometí en el pasado. ¿Enviados por Dios? Yo estaba casi resuelta a aceptar. Sabía que la gente siempre puede encontrar un motivo para justificar sus intenciones. Vaya si lo sabía. Pero aún así, las lágrimas acudieron a mis ojos al mirar interrogativamente a Chris. Este recogió mi mirada y me meneó la cabeza, confuso, sin saber lo que yo quería. Su mano parecía de hierro al apretar la mía. Cuando habló, mirándome a mí y no al doctor Paul. Lamento que perdiera a su esposa y a su hijo, doctor, pero nosotros no podríamos reemplazarle, señor, y no sé si estaría bien que le cargásemos con los gastos de 3 chicos que no son suyos. Después añadió, mirando al médico a los ojos, además debería usted pensar que le costaría mucho encontrar otra esposa si se hace cargo de nosotros. No pienso volver a casarme, respondió el doctor, con voz extraña, con aire abstraído. Mi esposa se llamaba Julia, y mi hijo, Scotty. Solo tenía 3 años cuando murió. Suspiré. Debe de ser terrible perder un hijo tan pequeño y también la esposa. Su visible dolor me conmovieron. Yo era muy sensible al sufrimiento ajeno. ¿Murieron en un accidente de automóvil como nuestro padre? En un accidente, explicó vivamente él, pero no de automóvil. Nuestro padre tenía solo 36 años cuando se mató. Nosotros estábamos celebrando una fiesta de cumpleaños, con pastel y regalos, y él no volvió. Solo vinieron 2 policías del estado. Sí, Katy, dijo suavemente él. Ya me lo habías dicho. Los años de la adolescencia no son fáciles para nadie, y hallarse solo en la primera juventud, sin una educación adecuada, con poco dinero, sin familia y sin amigos. Estamos juntos los 3, exclamó firmemente Chris.
para probarle aún más. Por tanto, nunca estaremos realmente solos. Pau prosiguió. Si no me quieren, si lo que puedo darles les parece poco, márchense a Florida, en buena hora. Manda al diablo tus largas horas de estudio, Chris, cuando estás acercándote a la meta. Y tú, Katy, olvida tus sueños de ser primera bailarina. Y no crean que vaya a ser una vida sana y feliz para Carrie. No los estoy forzando a quedarse, porque, en definitiva, harán lo que quieran. A ustedes les toca decidir, o yo, y la oportunidad de alcanzar sus aspiraciones, o lanzarse a un mundo duro y desconocido. Yo estaba sentada en la baranda, lo más cerca posible a Chris, con mi mano en la de él. Deseaba quedarme, lo deseaba por lo que el doctor podía dar a Chris y también a Carrie y a mí misma. La brisa del sur seguía soplando, acariciando mis mejillas y murmurándome convincentemente que todo saldría bien. Yo podía oír a Jenny en la cocina, amasando la pasta para los panecillos calientes que comeríamos por la noche, untándolos con mantequilla. La mantequilla era una de las cosas que me había sido negada, y lo que Chris echaba más en falta. Aquí todo me hechizaba, el ambiente, el suave y cálido fulgor de los ojos del médico, incluso el ruido de las ollas y cacerolas de Jenny, surtían un efecto mágico, y mi corazón, tan abrumado durante tanto tiempo, empezaba a sentirse más ligero. Tal vez existía la perfección fuera de los cuentos de hadas. Quizás éramos lo bastante buenos para caminar erguidos y orgullosos bajo el cielo azul de Dios. Quizás no éramos retoños, contaminados de mala semilla sembrada en un mal suelo. Y más que todo lo que había dicho el doctor, o lo que había dado a entender sus ojos chispeantes, creo que me impresionaba aquellas rosas que todavía florecían en invierno y que me embriagaban con su olor dulce y penetrante. Pero no fuimos Chris y yo quienes decidimos, fue Carrie. Se levantó de un salto del peldaño en que estaba sentada y se arrojó en los brazos tendidos del doctor. Se lanzó sobre él y se abrazó a su cuello. «Yo no quiero irme. Yo le quiero, doctor Paul», gritó, casi con frenesí. «No quiero ir a Florida, ni al circo, no quiero ir a ninguna parte». Después se echó a llorar, dando rienda suelta a su dolor por Corey, retenido durante tanto tiempo. Él la levantó y la sentó en sus rodillas y le besó las mojadas mejillas, antes de secárselas con un pañuelo. «También te quiero, Carrie. Siempre quise tener una niña de rizos rubios y ojos azules como los tuyos». Pero no miraba a Carrie, me miraba a mí. «Y quiero estar aquí en Navidad», sollozó Carrie. «Nunca vi a Papá Noel, nunca le vi». Desde luego, le había visto, hace años, cuando nuestro padre llevaba a los mellizos a unos grandes almacenes y papá los fotografió sentados en el regazo de Papá Noel, pero quizá lo había olvidado. ¿Cómo podía un extraño entrar tan fácilmente en nuestras vidas y darnos amor, cuando los de nuestra propia sangre habían tratado de darnos la muerte?